Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado El cristiano hace parte de Dios y debe permanecer en él. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Nuestro Señor Jesucristo se compara con la vid y nos hace parte de él. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 5, 4 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Escucha bien lo que dice el Señor en estos párrafos en el Evangelio de San Juan. Él dice, se compara con el árbol de la vid y dice que nosotros somos los pámpanos, las ramas de ese árbol. Y dice que el que permanece en nuestro Señor Jesucristo y él en nosotros, dice, lleva mucho fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Obras de justicia. Dice, sigue diciendo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Escúchalo bien. Lógico, porque debemos de estar adheridos, si somos ramas, debemos de estar adheridos a un árbol para dar esos frutos. Dice, sigue explicando el Señor, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira, si nosotros no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en Cristo, no vamos a poder dar los frutos de Dios, o sea, esas obras de justicia. Sigue diciendo el Señor, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arde. Mira, entonces esto quiere decir que nosotros somos parte de Dios como creyentes y debemos permanecer siempre en él para que asimismo demos esos frutos de justicia. Escrito está en Primera de Juan capítulo 2, verso 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Escúchalo bien porque esto es bien importante, que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Mira, ahora en estos versos nos dice hijos. ¿Y quiénes somos hijos? Pues los que tenemos la imagen en la semejanza de Dios. Y vuelve y dice, permanecer en él. Dice, hijos, permanecer en él, para que tengamos confianza. Mira, el hecho de obrar la palabra, el hecho de hacer toda justicia, el hecho de estar en buena obra, que es lo que le agrada al Señor,
Eso nos da confianza en la vida. ¿Por qué? Porque de seguro no te va a sobrevenir ningún mal. Escúchalo bien. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira, esos son los frutos. Entonces, si Dios es justo y si nosotros permanecemos en Él, debemos de saber que si obramos la justicia de Dios, somos nacidos de Él. Somos hijos. Participamos de esa semejanza de Dios. Porque Él es Dios de toda justicia y de toda rectitud. Escrito está en 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira, clarito. Cada vez que tú te desvíes del camino, o sea, de los mandamientos, de la ley de Dios, te vas a extraviar. Porque ese desvío va a ser por causa de un error o de un pecado. Escúchalo bien. Y dice que eso va a hacer que no perseveres en la doctrina de Cristo. Porque el pecado va a tomar esclavitud sobre tu vida. Entonces dice la palabra que si no perseveras en la doctrina de Cristo, sencillamente no, en ese pecado no vas a tener a Dios. Escúchalo bien porque mira, es muy importante. El pecado obra división entre Dios y nosotros. El pecado nos aleja de Dios. Y dice en cambio que el que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, el que está allí metido en la palabra, oyendo, creyendo, estudiando y haciendo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces mira, qué garantía para tu vida sería tener a Dios y al Hijo en tu corazón. El hombre hecho justicia en Cristo puede celebrar la Santa Comunión. Escúchalo bien. La obra de la justicia a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da ese grande privilegio de celebrar esa comunión con Dios, o sea, de participar de la cena, del pan y del vino. Mira, no se trata de hipocresía, de apariencias, no, se trata de que seamos justos y verdaderamente delante de Dios podamos celebrar esa comunión con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 26 al 29. Tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mira qué glorioso. Dice el Señor en estos versos del Evangelio de San Mateo que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y bendijo. Escúchalo bien. Dice, dio a sus discípulos y dijo, comed, esto es mi cuerpo. O sea, esa es la palabra de la que nos estamos alimentando cada día en estos mensajes. Y que debemos de saber que por el hecho de participar de ella, vamos a ser libres de pecado. Y nuestro propósito es precisamente vivir sin pecado delante de Dios. Sigue diciendo el Señor aquí, y tomando la copa y habiendo dado gracias, porque de verdad que
Si no es por Dios, nosotros no somos nada en este mundo. Si no es por Dios, no vamos a poder vivir, porque el pecado nos lleva a angustias, a aflicciones, a tristezas, a adversidades, a todo lo que te puedas imaginar en su vida. Entonces, Dios es merecedor de que cada día entremos a su presencia en acción de gracias. Allí cuando oras, cuando pones en su presencia la necesidad que tienes de Él, y allí cuando des en tu vida toda esa herencia que Dios te da en el disfruto de la creación del universo. Y sigue diciendo el Señor, les dio la copa diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Escucha bien, la sangre se refiere a la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por expiación a nuestros pecados. Esa sangre que nos limpia de pecado. Sigue diciendo, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. No beberé más de este fruto de la vid, o sea, del jugo, porque se celebra con jugo, no con vino. Mira, es el mosto de la vid con la que nosotros celebramos la comunión con el Espíritu Santo. Dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Dios es que esta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo sea desde el día en que tú dispongas tu corazón para toda una eternidad, porque en eso se refiere el reino de Dios. Que estemos toda una eternidad con Él, que no haya a pasar como Satanás, que estuvo en el reino de los cielos, celebró de la imagen y de la semejanza de Dios, y después ya no tuvo cabida ya después dejó de ser para Dios. Ya Satanás no cuenta para nada en el reino de los cielos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos por causa de la conciencia. Mira, qué importante es este verso. Este verso nos invita que es necesario estarle sujetos a Dios en obediencia y en fidelidad por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te des libertad de cometer un error, la conciencia te va a redarguir. Tu corazón te va a reprender, y eso no es nada. La desgracia es que vamos a pasar por hipócritas en la congregación. Escúchalo bien, por favor, y entiende. Para finalizar, dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, la bendición. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Mira, qué bendición tan gloriosa. Entonces, que todo sea por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en ese amor que Dios manifestó a través de Él para nosotros, para que tengamos esa comunión desde ahora y para siempre con el Espíritu Santo. Que así sea para ti, para mí, para nuestras casas y nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Aleluya.